Graça e paz. Vamos começar aí nessa manhã na escola dominical, seguindo com o tema del bautismo cristiano. E hoje, meu desejo é aclarar alguns pontos que não foi possível aclarar na semana passada. Vamos orar? Padre Santo, graças por um dia mais, graças por permitir a nós outros reunir-nos aqui nessa manhã para seguir estudando o tema da doutrina da Igreja e de maneira específica o tema de bautismo cristiano. Pedimos que o Senhor nos guie, ilumine nosso coração, nos dê a capacidade necessária para entender este tema que é fundamental para a vida e a missão da Igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, domingo passado, um dos comentários foi acerca de que se o bautismo salva, se não salva. Então, vamos mirar outra vez o tema, começando a considerar o significado do bautismo cristiano. Eu vou ler outra vez, porque leímos esse texto domingo passado, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Rolando, pode ler para nós, por favor? Mateus 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amém. Graças. Mira, vamos tratar desse tema partindo da compreensão bíblica do bautismo como um sacramento cristiano instituído por Cristo para servir como señal e sello da graça de Deus. Irmãos, essas duas palavras, señal e sello, é importante para entender os sacramentos. A intenção é mostrar que o bautismo não é um mero rito externo, nem uma simples declaração humana, sino um acto com sentido pactual e eclesial. E por isso que muitos teólogos, reformados sobretudo, situam o bautismo dentro da história bíblica da redenção. E eles subrayam que o significado deve entender-se à luz da aliança da graça. O bautismo, biblicamente entendido, señala a pertenência visível ao povo de Deus e apunta a realidade espiritual de que só Deus pode produzir por seu Espírito. E a base bíblica que temos inicialmente é esse texto de Mateus. Também temos Romanos capítulo 6,
versículos 3 e 4, e Colossenses 2, versículos 11 e 12. Vamos a ver Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos os que hemos sido bautizados em Cristo Jesús, hemos sido bautizados em sua muerte? Porque somos sepultados juntamente com Ele para muerte por el bautismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou de los muertos, por la glória del Padre, assim também nós andemos em novidade de vida. Agora, Colossenses 2, versículos 11 e 12. Irmã Glória, lê para nós, por favor. 11, 12. Sí. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuisteis también ser resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No, Colossenses 2. 2:12, pastor. 2:11. 2:12. Ah. 11 y 12. 11 y 12. Sí. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Hasta ahí? No, y puede seguir con el 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gracias. Vamos a considerar estes textos. Em Mateus vemos que Cristo nos manda bautizar. Nos manda bautizar. E no capítulo 6 de Romanos que leemos aqui, que nos dice que assim o apóstolo Pablo aqui usa a imagem ou a metáfora do bautismo para falar acerca de que estamos muertos ao pecado, que fomos sepultados juntamente com Ele para muerte por el bautismo. Em Colossenses 2, 11 e 12, o apóstolo Pablo hace uma conexão del bautismo com la circuncisão. Dice, en él também fuisteis circuncidados com circuncisão não hecha por mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste também resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aqui é o texto onde os teólogos fazem essa conexão, esta continuidade entre a circuncisão e o bautismo cristiano. À medida que vayamos avançando no estudo, vamos a ver esta conexão e vamos a ver um pouquinho mais de detalhe. Los teólogos reformados desarrollam o argumento principal a favor do bautismo de niños, de infantes. E o argumento, ou a tese, é que os hijos de los creyentes não estão fuera
do âmbito da aliança, do pacto com Deus, sino que participam objetivamente de ella como hijos del pacto. Mira que há uma relação entre a circuncisão no Antigo Testamento como señal e sello del pacto de Deus com Abraão, e como vamos a ver no Novo Testamento, o bautismo cristiano como esse sello e señal del pacto. Se no Antigo Testamento Deus não quiso que se considerasse fora del pacto, ¿por qué lo haría en el Nuevo Testamento? Si en el Antiguo Testamento todos los niños, porque la cultura era representada por el hombre, entonces si todos los niños de 8 días de nacido tendrían que circuncidarse, ¿por qué los padres cristianos que hacen parte del pacto no quieren bautizar a sus hijos? Y si no bautizan sus hijos, lo están considerando como paganos, como personas fuera de la alianza con Dios. Entonces, la argumentación de vários teólogos que pude ler, como por exemplo o pastor Paulo Anglada, o doutor Paulo Anglada, Eldon Nozima, Joel Bick e vários outros, vão seguir a mesma argumentação para mostrar que a mesma função ou propósito que tinha a circuncisão tem o bautismo cristiano. Então, o pastor Paulo Anglada, por exemplo, recorre a la continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento para mostrar que Deus sempre ha obrado de maneira familiar e generacional, incluindo a la descendência de los creyentes en el marco visible del pueblo de Dios. La circuncisión no tenía, ¿cómo decirlo?, la garantía de la salvación. No era porque un niño fuera circuncidado que tenía automáticamente la salvación garantizada. Y de la misma manera el bautismo. El bautismo no garantiza automáticamente la salvación. Lo que el bautismo, así como la circuncisión, hace, es decir, esta familia hace parte del pacto con Dios y disfrutan de las bendiciones de este pacto y de la promesa de Dios, de un Salvador, de la salvación. Y de la misma manera que en el Antiguo Testamento, para la salvación era necesario creer en el Mesías que estaba por venir, en el Nuevo Testamento, la salvación depende de creer en el Mesías que ya vino y que murió por nosotros. Entonces, la salvación no está estabelecida automaticamente quando uno era circuncidado, quando uno era bautizado en el Nuevo Testamento. Lo que garantiza la salvación es la fe em Cristo. Mejor, para que não me entendam mal.
La salvación de uno está garantizada por lo que Cristo hizo. Y nos beneficiamos de la salvación quando nos volvemos a Cristo em arrependimento e fé. Então, Paulo Anglada e os demais que eu leí sostienen que os niños de hogares cristianos devem receber o signo del pacto, la señal del pacto, não porque já professem a fé personal, sino porque pertenecem à comunidade visível da igreja e são chamados a ser educados em la promessa de Deus. Vamos a ver Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, versículos de 7 a 14. Del 7 al 14. Exacto. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y le daré a ti, y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Mira, Dios toma muy en serio el pacto hecho con el hombre. Y por eso que, aunque rompemos el pacto, Dios sigue cumplindo com sua parte no pacto. E aqui está muito claro que todo varão entre eles, del pueblo de Deus, deveriam ser circuncidados. E essa circuncisão, então, indicava que faziam parte do pacto, podiam desfrutar das promessas de Deus, da proteção, do cuidado de Deus, mas não significava que todos estavam automaticamente salvos. E eu estou ponendo ênfase nisto para, al final, dizer que o bautismo nos salva. O bautismo nos salva. E bueno, depois eu vou a entrar diretamente nesse ponto de que o bautismo nos salva. Por agora, avancemos para Hechos, capítulo 2, versículo 39, para ver esta mesmíssima ideia de que, assim como a circuncisão alcançava a todo varão del pueblo, a promessa de Deus é para toda a família cristiana.
Hechos 2:39. Eu vou ler para vocês. Porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios había hecho para Abraham. Essa promesa. A promessa de um Salvador. Quando Deus promete a ser de Abraão uma grande nação e que Abraão seria de bendição a todas as nações, Pablo vai dizer que essa bendição que está en el singular é Cristo. Então, a promessa é para vosotros e para seus hijos e para todos os que estão lejos, para quantos el Senhor nuestro Dios llamare. Los que já nascem em uma família cujos padres são cristianos ou de los padres são cristianos. Vamos a ver em 1 Coríntios 7:14, lo que el apóstolo Pablo disse acerca de lo que como que são considerados os hijos. Perdão, passagem para o pastor? 1 Coríntios 7:14. Hermana Glória, por favor. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mira, um marido incrédulo e uma mulher creyente. Os hijos, por causa de ella, são considerados santos, são considerados separados para Deus. De outra maneira, seriam imundos. E com isto, o apóstolo Pablo está fazendo uma relação com o pacto de Deus com o homem. E mira, os teólogos interpretam estes textos como prueba de que a lógica do pacto desde o Antigo Testamento inclui as famílias, não só indivíduos aislados, pero a família. Agora, há várias objeções contra o bautismo de infantes e que esses autores consideram em sua enseñança com respeito ao bautismo infantil de infantes. Mira, a preocupação central de estes autores é que para os que não aceitam o bautismo de infantes, eles vão a sostener que o bautismo deveria seguir a uma profissão consciente de fé. Sin embargo, esses autores rebatem essa ideia assinalando que o patrão bíblico do pacto não depende unicamente de decisões individuais, sino também da inclusão de las famílias. Então,
são perspectivas distintas de se acercar a este tema. E a minha maneira de entender não necessita ser bautizado para ser salvo. Lo que se requiere para la salvación es la fe, la confiança. Creio que mais adelante vamos mencionar um dos textos donde vamos, por exemplo, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus puso sua fé em Jesus, não teve tempo de ser bautizado. E de aí vem a pergunta que muitos fazem: bueno, se o bautismo não é uma exigência para a salvação, então por que bautizar? Então por que bautizar niños? Porque é uma ordenança. É uma ordenança de Deus. Assim como a circuncisão era uma ordenança como sinal e seio do pacto de Deus com Abraão. Então, há várias objeções a isso, e Paulo Anglada insiste em que negar o bautismo infantil implica debilitar o caráter pactual da igreja e sua compreensão da membresia visível. Por isso que nós temos como membros da igreja duas categorias: os membros comungantes, os que podem participar da cena, e os membros não comungantes, que são os niños que foram bautizados quando bebês. E a base bíblica dessa contestação a los que defendem o credo bautismo são estes textos de Gênesis 17, Colossenses 2, 11 a 12, Hechos 2, 39, Hechos 16, 15 e Hechos 16, 33, para mencionar-lhes algumas dessas referências. Estes textos de Hechos de los Apóstolos apresentam o bautismo ligado a hogares, e que o autor então suele ler como indícios do alcance familiar do pacto. Seu argumento não nega a necessidade de fé pessoal, pero rechaça que a fé seja o único critério bíblico para receber o signo do bautismo. E os credo-bautistas, eles vão dizer que esses bautismos que involucra toda a família, nós não podemos dizer que tinha niños ali que foram bautizados, pero tampouco podemos negar, porque as famílias tinham muitos filhos de diferentes idades. Então, tomando essa lógica que vem desde o Antigo Testamento, e tendo em consideração a história da redenção como um hilo também fundamental, não podemos rechazar a ideia bíblica ou a enseñança bíblica do bautismo, a favor do bautismo de infantes. Agora, quais são os benefícios do bautismo de niños? E aqui os autores explicam os benefícios pastorales e eclesiais do bautismo de infantes.
El bautismo de los hijos de creyentes sirve para recordar a la iglesia que Dios reclama para sí a la familia, a las familias. Llama a los padres a criar a sus hijos en el temor del Señor y sitúa a los niños bajo la administración visible de la gracia. Entonces, el entendimiento que tienen ellos es que esse sacramento fortalece a responsabilidade da comunidade cristiana, porque recuerda que a criança de los hijos não é um assunto privado, é um dever pactual e de la igreja. E además o bautismo infantil funciona como um testemunho temprano da promessa de Deus, orientando a vida del niño hacia la fé que mais adelante deverá abraçar personalmente. E a fundamentação bíblica aqui se apoia em textos como, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. 6 y 7. Sí. Y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Perdón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Gracias, César. Pastor, Mira. Yo quisiera hacer un comentario antes que se me olvide. Con todo lo que usted nos ha planteado hasta ahora, incluyendo este texto donde se le requiere a los padres que le inculquen a sus hijos las palabras del Señor, los mandamientos del Señor durante todo su periodo de formación. Me viene a la mente la idea, me viene a la mente la figura de Sansón. Sansón nació siendo circuncidado al 8º día, fue posteriormente, estuvo dentro de lo que era el nazareato y todo lo demás. Sansón, por todos esos ritos, él estaba incluido dentro del pacto y dentro también de las cuestiones especiales que tenían que ver con eso de ser nazareo. Sin embargo, Sansón no dio este testimonio que digamos que fue de honra para el Señor. Sin embargo, yo veo ahí algo. Por ejemplo, cuando Sansón le presenta a la primera novia a sus padres mismos le dijeron: oye, tú no puedes escoger una de entre tu pueblo que te ha ido a buscar a una hija de incircuncisos, a una hija de gente que no tiene la misma señal del pacto que tú. Y sin embargo, él le hizo lo que le dio la gana. Posteriormente se fue tras Dalila, etcétera, y vemos lo que ocurrió posteriormente, pero aún así siento que no era un buen testigo del pacto de los cuales él fue incluido, porque actuaba de una manera totalmente contraria. Vemos que Dios lo utilizó aún a él para castigar a los filisteos, de una u otra manera. Entonces, ¿qué creo yo que pasó con Sansón? Que sus padres no fueron diligentes en esa instrucción, pues. Porque él tenía todos los beneficios, pero ¿por qué él toma decisiones como esa? Dice a buscar mujeres extranjeras y demás. Sí, exacto, porque creo que en este caso, como bien ha estado apuntando el pastor, la responsabilidad de él ser confirmado como hijo del pacto a través de la enseñanza, sus padres posiblemente no se la dieron. Posiblemente no se la dieron porque él estaba transgrediendo cada cosa que la ley del Señor demandaba. Tocaba animales muertos, etcétera. O sea, una serie de cosas que lo hacía de manera regular. Pero, por otro lado, puede que lo que ocurrió
foi justo o contrário. Puede que sus padres lo enseñaron, pero ellos tomó la decisión de seguir por otro camino. Que también puede ser el caso. Sí, sí, porque a veces ocurre eso. A veces hay padres que no enseñan las escrituras, no oran con sus hijos, tampoco às vezes oram por seus hijos. E há outros que são dedicados e que os hijos tomam um caminho completamente distinto. Então, há as duas possibilidades. Há padres que não ensinam, não assumem seu rol, pero há padres que lo hacen e os hijos tomam caminhos totalmente contrários. E claro que trae mucha tristeza para los padres. Yo conozco un misionero presbiteriano que sus 3 hijos, después cuando ya estaban adultos, tomaron la decisión de no seguir la misma fe que sus padres. Y tampoco están en alguna iglesia. Assim, tem toda a enseñanza que os padres puderam passar, pero disseram: papá, não queremos seguir neste mesmo caminho. E há hijos de pastores também, por várias razões. É triste, pero lo que nosotros devemos fazer é seguir confiando em la maneira de Deus obrar em la vida de cada um. Porque se de início, ou melhor, de início, os padres tomam para si a culpa de la decisão de los hijos. Por muito tempo, o pastor Augusto Nicodemos mencionou que seu filho, creio que varão tem somente um filho e tem hijas. Seu filho, depois de adulto, tomou a decisão de sair da igreja, não queria saber da fé, não queria saber de nada, foi por um mau caminho. Pero depois regressou e agora está firme outra vez no caminho do Senhor. E alguém mencionava, não só nesse caso do pastor Augusto, mas quando o filho de um pastor toma uma decisão de abandonar a fé, aunque não seja uma apostasia total. Muitas vezes as pessoas juzgam a los pastores e dizem: se não pode governar a própria casa e manter os hijos no caminho do Senhor, como quer pastorear a igreja? Pero os padres não são responsáveis, por as decisões que um filho adulto toma. Decía en una conferencia, decía que hay padres malos que tienen hijos buenos. Entonces decía, ahí hay padres que tienen hijos buenos.
¿verdad? Porque cuando a Dios le dijo sobre Abraham sobre el pacto, le habló no solamente sobre sus hijos, su descendencia, sino habló también fuera de su linaje, a los que estaban sirviéndoles a ellos como esclavos. Pero que compraban por dinero. Y actualmente eran esclavos. Sí, esclavos. Compraban por dinero, eran esclavos. No era solamente No eran esclavos. exacto, pero estaba dentro del pacto. No, no fue Abraham que lo hizo dentro de lo que Dios le puso a él. No fue Dios directamente poniéndolo. Entonces, en una forma de misericordia, una persona, la misericordia de Dios no solamente abarca una forma o una cualidad de Dios al hombre, sino que por medio de lo que Dios hace por misericordia, también pone al hombre a obedecer dentro de su misericordia en lo que es fuera de la ley, porque por lo menos en el ejemplo de que no tenemos como usted dijo, la culpa de lo que deciden los hijos. Menos tenía Abraham la culpa de lo que decidía el esclavo, si realmente llegó el momento en que el esclavo salió de su esclavitud con él, porque había un momento en que tenía que salir ya de él, de su esclavitud, pero ese esclavo también tenía derecho a tener otra familia. Pero dentro de esa razón, por la misericordia de Dios, no creo que Dios se enfatice en lo que podría provenir, ya que Él tiene el control de lo que podía pasar en eso. Por eso es que Él amplió en su misericordia el pacto con aquel que está unido y también a los que están fuera de los que están los creyentes. Ahí concluyo de que la fe, por misericordia de Dios, la fe entonces abarca en una decisión propia del ser humano en que tú tienes la oportunidad de decidir si quieres incluirte en el pacto, pero de igual manera ese pacto, a pesar de tu decisión, no va a influir en mi decisión de estar tú dentro de ese pacto. E mira, vale ressaltar aqui que estamos falando do pacto de graça, né, que empieza com a semilha do Evangelho em Gênesis 3:15. E por isso que é interessante o que menciona Rolando acerca da misericórdia de Deus, porque o pacto de graça é um pacto que refleja a misericórdia de Deus para com nós pecadores. E se Deus elige em Abraão, a partir de Abraão, criar um pueblo para si, então Deus não vai pensar em, por exemplo, quando há ser pacto, deixar os hijos de fora. Pastor, Rolando se leyó toda la institución de la religión cristiana. Sí. No, en serio, la semana pasada. Mira, Efésios 6, versículo 4. Eu vou ler para vocês. E vosotros, padres, não provoqueis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es la misma idea de Deuteronômio 6, dicha con otras palabras. El padre tendría que enseñar, disciplinar en el camino del Señor. Já hemos leído Hechos 2:39 e uma vez mais esse versículo também é importante dentro desta reflexão que temos aqui. Agora, o último ponto tem que ver com simbolismo e modo del bautismo. El pastor Paulo Anglada trata
el simbolismo del bautismo y su modo de administración. Y aunque reconozca la validez del bautismo por inmersión, defiende la aspersión como una forma bíblica que mejor expresa el significado del bautismo bíblico. Su interés no es meramente litúrgico, sino teológico. El modo del bautismo debe reflejar con fidelidad el simbolismo del lavado, la purificación y la efusión del Espíritu. Así que Paulo Anglada y otros autores también vinculan la forma externa del sacramento con su contenido espiritual, procurando que el signo corresponda al mensaje de gracia que representa. Vamos a ver Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 hasta 27. Ezequiel 36, 25 al 27. sí. ¿Qué dice César? Sí. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Ezequiel, Dios promete hacer o quê? Rociar água limpia sobre su pueblo y darle un corazón nuevo. Vayamos ahora a Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Hechos 2, 17 y 18. Rolando, ¿encontró? Sí. Puede leer, por favor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, hasta ahí. Sí, hasta 17. Sí, hasta aquí. No, hasta 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí la clave es la palabra derramaré. Derramaré. Tecnicamente, chamam de efusión. Efusión. Aqui estou. Ahora, Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos. ¿Encontró, hermana? 9, 13 y 14. Exacto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne,
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias. Uma vez mais, aqui aparece a palavra rociar. Então, no Antigo Testamento havia também essa prática de rociar a sangue, não? Em altar, em elementos. Então, de aí vem a defesa del bautismo por aspersão, que é a prática que nós utilizamos. Hebreus 10, 22. Eu vou ler. Acerquemo-nos com um coração sincero, em plena certidumbre de fé, purificados los corazones de mala consciência e lavados los cuerpos com água pura. Então, essa ideia de lavado, de purificação e del derramamento do Espírito Santo é a base de aqueles que defendem o bautismo por aspersão. Pero assim como passou Paulo Anglada, há muitos que não veem como malo a prática de la imersão, pero compreende que tanto uno como outro pode ser usado em el bautismo. Agora, además dessa compreensão bíblica, claro que há outros fatores que ajudam a compreender ou adotar essa prática. Por exemplo, uma pessoa enferma em uma cama que se convierte, que quer ser bautizada, como vamos bautizar por imersão uma pessoa assim? Uma pessoa em silla de ruedas ou qualquer outra coisa que seja um obstáculo a essa prática por imersão. Agora, eu quero mencionar algo de maneira eu estou buscando aqui o texto bíblico. Mira, vamos ver se encontramos aqui o texto bíblico que diz: ok, é Marcos capítulo 16. Deixa-me ver 16, versículo 16. El que crer e fuere bautizado será salvo, mas el que não creyere será condenado. Mira, ¿por qué no tiene la palabra bautizado al final? ¿Y por qué dice el que creyere y fuere bautizado? ¿Qué piensan? No, el texto no le hace énfasis tanto a la práctica del bautismo, sino El creer tiene que anteceder el bautismo. El creer es la parte principal que el texto hace que sobresalga
Correcto. Mira, César, está correcto a afirmação que existe, pero devemos entender o contexto. O contexto aqui é digamos, de la grande comissão de Marcos. Está falando do avance do evangelho. Então, o evangelho está sendo predicado para os que estão fora de la família de la aliança. Então, por isso que el bautizar vai junto com creer. Lo que creer. El que creer. Então, el que creer, mientras ustedes vayan predicando a todas as pessoas, el que creer será bautizado e fuere bautizado. Mas el que não creer será condenado. Então, a vezes, os que são credo-bautistas que la creencia é o bautismo. Não necessariamente. Seguimos el libro de la familia del pacto. No necesariamente la creencia puede ir y de manera general viene más adelante. Sí, yo creo que entender lo que está afirmando. O sea, el creer y el ser bautizado, para que haya salvación, tiene que ir juntos, independientemente de si uno va primero del otro. No así con el hecho de no creer, o sea, el que no cree para qué va a ser bautizado. Ajá. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Mas, César, eu volto a dizer, chamar a atenção do contexto. É certo o que estamos, a lógica que estamos tendo aqui, pero el que não hace parte da família da aliança. Se a pessoa passa a crer, então, naturalmente, receberá o seio do bautismo. Agora, se estamos falando da família da aliança, então o bautismo vem antes. Sí. E por isso que a lógica de César é correta, porque independente do contexto, as duas coisas vão ocorrer na vida da pessoa. Algumas vendrá primeiro a crença e depois o bautismo, porque não hacían parte da família da fé. E os que são da família da aliança já vem primeiro o bautismo e depois a pública profissão de fé. Pero os que põem sua fé em Jesus disfrutam de todos os benefícios da salvação quando põem sua fé em Jesus e desfrutam de tudo que tem a ver com a promessa de Deus quando são bautizados em sua niñez. E dito isso, eu creio que podemos afirmar, como mencionei ao final da classe anterior, onde os comentaristas que eu sei para a classe de domingo passado diziam que o bautismo nos salva. O bautismo não é essencial para a salvação. Assim como mencionei, o ladrão não foi bautizado, pero estava salvo, se puso sua fé em Jesus. E há pessoas que se convertem no último momento de sua vida e às vezes não dá tempo de ser bautizado. Agora, aqui regresso à pergunta que apresentei, uma pergunta que é feita por muitos. Então, por que bautizar? Porque é uma ordenança.
pero es una ordenanza que tiene varios beneficios. Varios beneficios para el niño, para su familia, para la iglesia. E esses benefícios têm que ver com estar debaixo do cuidado do Senhor, de ter acesso ao conhecimento que conduz uno à salvação. A promessa em si de la salvação. Então, os que estão bajo o bautismo desfrutam de todas essas bendições, aunque o bautismo não torna alguém automaticamente salvo. Então, com isto concluímos a escola dominical de hoje. E não sei se há alguma pergunta ou algum comentário final antes de orarmos e sairmos para preparar. Un comentario nada más, pastor. O sea, es importante recibir este tipo de enseñanzas donde se le aclaran a uno quizás las dudas que son las que más ponen impedimento para entender, ¿no? Para entender la teología, o sea, la teología reformada del bautismo y sobre todo la aplicación a creyentes y demás. Pero eso no deja de llevarnos a nosotros a investigar más, a estudiar más el tema, a profundizar, así como hizo Rolando. Yo lo que dije es cierto. Durante la semana él me pidió los libros y él estuvo leyendo bastante de eso. Así que lo que le decía fue producto de la lectura de la institución de la religión cristiana. O sea, tenemos que hacer eso, tenemos que profundizar para que esas dudas que ya son despejadas, entonces lo que haga es que fomente una creencia bien cimentada, bien arraigada. Ok, vamos a orar? Padre, te damos gracias por esse tempo, por los comentários, por tudo que podemos tratar e aprender juntos aqui nesta manhã. Ajuda-nos a seguir crescendo e entendendo mais a fé que confessamos delante das pessoas. Pedimos tu bendição para a adoração pública. Pedimos tu bendição sobre o irmão César, que vai a compartilhar das Escrituras com nós nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.